Y con la imagen del día, iniciamos los titulares del día de hoy. Y en Israel, un peruano la sigue rompiendo. Y es que por la jornada 31 de la Liguilla de Relegación, el Kiryat Shmona de Adrián Ugarriza y Fernando Pacheco empató 1 en su visita al Maccabi Bnei Rein. Empezó diciendo que Pache estuvo en el banco suplentes, pero ingresó a los 76 minutos. Lastimosamente poco pudo hacer. Se asoció con sus compañeros, aunque no lo soltó en el área contraria. Tampoco remató al arco rival, mientras que en defensa, soporte, se limitó a solo ganar la mitad de sus duelos individuales. Luego eso no hizo mucho más. Y esto preocupa porque con estas actuaciones muy difícilmente seguirá en este club o incluso en otro de una liga europea. Pero el que sí fue la figura fue Adrián Ugarriza, que fue titular y jugó los 90 minutos. Pero ojo, no se paró a esperar la pelota en el área contraria, ya que estuvo más lejos de esta que cerca de ella. Mostraron una faceta solidaria que muchos hinchas no le conocían. Salió asociándose con sus compañeros en la ofensiva, habilitándolos en el área contraria. Incluso remató al arco rival cuando tuvo espacio, pero eso no es todo, porque en defensa también se fajó como un lateral más. Aportó con despeje de su propia área, recuperó balones perdidos y ganó en el 48% de sus duelos individuales. Números que dejan bastante que desear en lo personal, pero que demuestran entrega total a la defensa de su equipo. Ahora, lo mejor de todo fue que él mismo puso el gol del empate. La jugada fue así, corrió en los 47 minutos del segundo tiempo. Su club ya perdía por la mínima con el tanto de Anthony Sefer. Es allí que apareció Ugagol. Inició una contra rápida, se le pasó a Mordecai y este con una gentileza enorme le devolvió el pase dentro del área contraria. El peruano no dudó y soltó un zapatazo violento para decretar el empate definitivo. Con este resultado, el equipo blanquiazul se mantiene segundo en su grupo con 37 unidades. Respiran tranquilo en la lucha por no descender. La próxima fecha, el 13 de mayo, visitarán al Sakim, donde veremos si Adrián Ugarriza sigue con este nivel y sobre todo sigue metiendo esos goles que lo tienen en la mira de varios clubes extranjeros. Porque hablemos claro, este delantero nacional viene inflando redes como pocos. Ya suma 18 tantos y 3 asistencias en 36 partidos en la presente temporada. Sin dudas estamos ante la mejor campaña en su carrera profesional. Un temporadón que levanta el hype en todo el fútbol peruano. Por eso no les quepa la menor duda que estamos viendo sus últimos partidos con esta camiseta blanquiazul. Al parecer el futbolista ya estaría viendo opciones para cambiar de aires. Y los rumores suenan más fuertes que nunca. Ya les hemos informado que habría sondeos de la misma Liga de Israel, de Turquía y hasta de Grecia. Pero también en las últimas horas, el periodista deportivo Gerson Cuba indicó que había una oferta del Shanghai Shenhua de China, que estaría dispuesto a romper el chanchito para llevarse. Ojalá que no, porque sería el colmo que después de este temporadón se vaya a doblar su carrera en esa liga innombrable. Ya sabemos que el fútbol chino es una liga exótica sin nivel competitivo, donde los pobres solo van a hacer plata. Ojalá Adrián Ugarriza, no a la Gran Tapia o la Gran Carrillo, que solo se fueron a ligas pedorras para asegurar a toda su familia y sus generaciones. Porque si elige ir a China, que se olvide de la selección peruana. Así que veremos qué decide en las próximas semanas. Y cuando muchos pensaban que Sporting Cristal ya tenía asegurado el golpe en Matute, apareció el corazón blanqueazul en el último minuto para rescatar un empate que puede valer muchísimo en la pelea por el torneo apertura. Como se los veníamos contando en la previa, el duelo entre íntimos y rimenses prometía sacar chispas por todo lo que arrastraban ambos equipos, y terminó siendo uno de esos partidos que deja mucho de qué hablar en la semana. Fue un empate a 1 en el Alejandro Villanueva, un resultado que mantiene a Alianza Lima como líder del torneo, pero que también deja muchísimas conclusiones pensando en todo lo que se viene. Los blanquiazules llegan atravesando un momento bastante sólido en el campeonato, 4 victorias consecutivas, confianza por las nubes y un Matute donde prácticamente nadie había podido discutirle el control del partido. Del otro lado, Cristal aterrizaba con demasiadas dudas encima. Los rimenses acumulaban varias fechas sin conocer la victoria y el ambiente alrededor del club ya empezaba a ponerse pesado. Las críticas al funcionamiento seguían creciendo y muchos hinchas celestes ya venían quemando las redes sociales pidiendo respuestas inmediatas. Por eso este partido parecía como una prueba de fuego para ambos equipos. Desde el arranque quedó claro que los rimenses no iban a especular. Apenas inició el partido, Gustavo Casonati se animó desde afuera del área y obligó a Alejandro Duarte a intervenir con mucha seguridad. Los celestes mostraban otra intensidad, otra actitud, muy distinta a la que habían mostrado en fechas anteriores. Max Loren Castro también arrancó bastante enchufado por la izquierda y empezó a complicar constantemente a la defensa íntima. Ahí Mateo Anthony comenzó a sufrir muchísimo y terminó viendo la tarjeta amarilla bastante temprano, algo que claramente condicionó al resto de su equipo.
Con el correr de los minutos, Alianza empezó a tomar más protagonismo con la pelota. Los íntimos adelantaron líneas y buscaron instalarse en campo rival, mientras que Cristal retrocedía esperando algún espacio para salir rápido. Pero aunque el cuadro victoriano manejaba la posesión, le faltaba profundidad. Mucho pase corto, bastante circulación, mucha basculación, aunque sin generar peligro real, su arco defendido por Diego Enríquez. Y eso empezó a incomodar a los hinchas, porque el equipo tenía la pelota, pero no terminaba de traducir ese dominio en ocasiones claras. Cristal, en cambio, se veía mucho más cómodo con el partido de lo que muchos imaginaban. Luis Iberico encontraba espacios para moverse, Casonati participaba bastante y Otú manejaba algunos tiempos desde el medio. Incluso hubo momentos donde los celestes parecían controlar emocionalmente el encuentro, algo que no sería tolerado fácilmente por el pueblo blanquiazul jugando en Matute. El equipo bajo Pontino estaba lejos de hacer su mejor partido, pero competía con personalidad y orden jugando de visita. La opción más clara de Alianza Lima en ese primer tiempo llegó cerca de los 38 minutos. Una transición rápida terminó con Gaspar Gentile quedando en posición favorable, aunque su definición salió bastante débil y terminó facilitando la tarea de Enríquez. Y cuando parecía que los íntimos podían crecer antes del descanso, Cristal respondió inmediatamente. Luis Iberico sacó un disparo peligroso que pasó apenas por encima y dejó en silencio a una buena parte del estadio. Ahí el partido empezó a abrirse un poco más. Antes del cierre de la primera mitad, también apareció Fernando Gaibor con una ocasión interesante dentro del área contraria, aunque su remate terminó yéndose por arriba. Otra vez que da la sensación de que ninguno de los dos lograba ser realmente contundente. El empate sin goles reflejaba un partido bastante soso, mucha pierna fuerte, mucho estudio, pero muy poco fútbol. Un duelo parejo, tenso, y donde cualquier error podía cambiar toda la historia. Para el complemento, Alianza salió decidido a sumar más riesgos. Los íntimos adelantaron todavía más sus líneas y empezaron a cargar el juego ofensivo buscando romper el bloque rimense. Sin embargo, la falta de claridad seguía siendo evidente. El equipo tenía la iniciativa, pero seguía chocando contra una defensa celeste que respondía bien. Diego Enríquez prácticamente no pasaba mayores sobresaltos y eso comenzaba a generar ansiedad en las tribunas. Y viendo que el equipo necesitaba otro peso arriba, el técnico Pablo Guede mandó al campo de juego a Paolo Guerrero y Federico Girotti, dos ingresos que levantaron muchísimo el ánimo de la hinchada. El público entendía que era el momento de ir con todo y buscar el partido. El depredador aportó presencia, Girotti empezó a pelear cada balón y Alianza ganó algo más de agresividad en el ataque. Incluso Guerrero tuvo una situación importante que pasó muy cerca del arco rimense, haciendo explotar a todo Matute por unos segundos. Pero cuando parecía que el gol estaba más cerca de los íntimos, los cerveceros encontraron el golpe perfecto. Solo a los 71 minutos, Max Loren Castro volvió a desbordar muy bien por la izquierda y sacó un centro preciso para que aparezca Gustavo Casonati, que definió de taquito con muchísima calidad para poner el 1-0. Golazo total del brasileño y baldazo fría para todo Matute. Los jugadores celestes celebraban con furia porque sentían que pueden llevarse un triunfazo clave en medio de tanta crisis. Después del gol, el encuentro cambió completamente. Cristal nuevamente retrocedió varios metros y Alianza se lanzó desesperadamente al ataque. Los íntimos empezaron a meter centros constantemente y buscaron empatar con más empuje que fútbol. Sporting Cristal intentaba resistir como podía, mientras Diego Enríquez comenzaba a transformarse en figura bajo los tres palos. El reloj avanzaba y la tensión aumentaba minuto a minuto. Y cuando parecía todo liquidado y las ácidas críticas a Pablo Guede salían en todas las redes sociales, llegó la jugada que cambió la noche. Casonati, en pleno descuento, Casonati perdió una pelota peligrosísima en salida y Alianza reaccionó rápido. Girotti remató, el balón chocó en un defensor rimense y el rebote terminó quedándole a Jesús Castillo, que asistió inmediatamente a Esteban Páez y el chileno no la pensó. Sacó un remate brutal desde fuera del área para poner el 1-1 definitivo. Golazo, explosión absoluta en Matute y desahogo total para todo el pueblo blanquiazul. Ya no hubo tiempo para nada más, por lo que el clásico de la fecha, que inició bastante frío, se fue muy caliente en la recta final. Este empate deja sensaciones muy distintas en ambos lados. Alianza Lima mantiene el liderato del campeonato y sigue dependiendo de sí mismo para quedarse con el torneo de apertura, aunque quedó claro que el equipo aún tiene cosas por corregir. Del lado rimense la sensación es mucho más amarga porque tuvieron el triunfo en las manos y se les escapó sobre la hora con un error propio. Un resultado que seguramente seguirá alimentando dudas alrededor del proyecto celeste, donde varios jugadores vienen dejando bastante que desear según parte de la hinchada. Lo cierto es que este empate no deja a ninguno 100% satisfecho. Y las aguas siguen totalmente movidas en Universitario de Deportes, porque cuando parecía que el triunfo frente al Club Nacional de Fútbol podría marcar un punto de quiebre positivo para los cremas, apareció el Coquimbo Unido para devolverlos otra vez
a la dura realidad, y no fue solo una derrota. El 2-1 en contra acabó dejando heridas abiertas en la hinchada merengue, que explotó en las redes sociales buscando responsables inmediatos y un equipo que viene dejando demasiadas dudas en momentos clave. Porque claro, el golpe fue fuerte. Universitario llegaba con la obligación de sumar para seguir respirando en la Copa Libertadores, pero terminó mostrando otra vez problemas que ya venían apareciendo desde hace varias semanas atrás. Desconcentraciones defensivas, poca contundencia arriba y un equipo que por momentos se vio partido en el medio. Y ahí es donde el pueblo crema empezó a perder la paciencia, porque una cosa es caer peleando y otra muy distinta es dejar la sensación de que el rival te superó ampliamente. Por lo que, como se los veníamos diciendo en esos días, el principal apuntado terminó siendo el técnico interino Jorge Araujo, el Coco, que había recibido algunos elogios luego de ciertos partidos donde el equipo mostró reacción, ahora quedó totalmente en la mira. Los hinchas merengues comenzaron a cuestionar sus decisiones, sus cambios, la lectura táctica y sobre todo la falta de experiencia para manejar un contexto tan pesado como el de la U, porque dirigir a Universitario no es cualquier cosa. Acá cada empate parece crisis y cada derrota se convierte en terremoto, y en Ate lo entendieron rapidísimo. La administración de Franco Velasco sabe que no puede permitirse seguir improvisando si todavía quiere salvar la temporada, porque aunque el golpe copero fue durísimo, aún quedan objetivos importantes por pelear. El torneo clausura aparece como una obligación absoluta para que el sueño del tetracampeonato siga siendo la gran obsesión de toda la institución merengue. Por eso la administración decidió acelerar de una buena vez la búsqueda del nuevo entrenador, para indicar que el ciclo interino del Coco ya está prácticamente sentenciado, no porque sea el único culpable, sino porque dentro del club sienten que el plantel necesita otro perfil, otro peso, y sobre todo otra espalda para soportar la presión que se viene. Y ojo, porque el ambiente está bastante tenso. Los hinchas no solo cuestionan al comando técnico, también apuntan fuerte contra futbolistas que consideran responsables directos del bajón futbolístico. Según se comentó en L1 Radio, la idea de Universitario Deportes es cerrar al nuevo DT lo antes posible. Incluso ya se habla de que la próxima semana puede existir un anuncio oficial o mínimo un acuerdo completamente avanzado. El interna siente en que no hay margen para seguir esperando mientras el equipo se sigue desordenando partido tras partido. En esa línea, el comunicador Kiyoshi Kubo, en Desde las Gradas de la Cancha, empezó a filtrar a los posibles candidatos, porque una de las grandes novedades que viene sonando más fuerte que nunca tiene que ver con los nombres que están sobre la mesa, porque ya no se trata solamente de rumores aislados. Hoy la lista parece bastante reducida y los candidatos empiezan a tomar forma real. El primero que mencionó el comunicador es Cristian El Kili González. Me parece sería la opción más fuerte para cierto sector de la dirigencia estudiantil. ¿Por qué gusta tanto el Kili? Principalmente porque su idea futbolística no rompería del todo lo que dejó instalado Jorge Fossati, y eso es clave. Luego lleva años trabajando ciertos automatismos con línea de 3 por ejemplo, presión intensa y mucha salida por las bandas. El Kili maneja esquemas bastante parecidos y eso podría facilitar muchísimo la adaptación al plantel merengue. Además, es un técnico de carácter fuerte, intenso y muy emocional, algo que muchos creen necesario para despertar a un grupo que hoy luce golpeado anímicamente. Aunque claro, tampoco es que genere unanimidad absoluta. Hay hinchas que recuerdan su irregularidad en el fútbol argentino y sienten que apostar por él sería asumir un riesgo muy importante e innecesario, sobre todo porque nunca trabajó en el medio peruano y acá la presión puede devorarte rapidísimo, más aún cuando la exigencia es salir campeón casi por obligación a fin de año. Entonces, si vamos a otro de los nombres que más suenan, aparece el de Omar de Felipe, un entrenador argentino muchísimo más experimentado, acostumbrado a contextos complicados y con fama de manejar vestuarios pesados. Para varios dentro de la U, De Felipe representa la opción más segura desde el lado de la autoridad y el liderazgo, un técnico que no tiembla cuando toca apagar incendios. Eso sí, también hay dudas importantes alrededor de su propuesta futbolística, porque su estilo suele ser mucho más pragmático, más directo y menos elaborado, y algunos sienten que eso podría generar cierto choque con la identidad futbolística que el hincha crema venía disfrutando en los últimos años con Fossati. Además, modificar el sistema táctico en pleno campeonato nunca es sencillo, requiere tiempo, entrenamientos y hasta perfiles específicos de jugadores, sin mencionar que no es que haya ganado demasiados títulos con equipos grandes. Si este canal te acompaña en tu día, apóyalo con un buen like, que es el aplauso que nos alienta a seguir trabajando y con lo que crecemos en esta dura plataforma. Hasta acá los nombrados no generaban demasiada expectativa. Sin embargo, en las últimas horas del sábado, se pudo conocer de otro técnico de experiencia y jerarquía que podría arribar a la U, Héctor Cooper. Así lo confirmó el mismo Kiyoshi Kubo en Desde las Gradas a la Cancha. Este técnico argentino de 70 años
es mundialmente conocido por sus campañas históricas en Europa y por ese perfil intenso, táctico y recontra competitivo que siempre lo caracterizó. El ex entrenador de Valencia e Inter de Milán estará en carpeta con una posibilidad para tomar el proyecto del tetracampeonato en Universitario. ¿Pero será lo que en verdad la U requiere en este momento? Hay que decir que este técnico argentino arrancó su carrera como entrenador en Huracán a inicios de los 90, pero el gran salto lo dio con Lanús, donde consiguió ganar la Copa Conmebol en 1996. Ahí empezó a construir su fama de técnico obsesivo con el orden táctico, la disciplina y la fortaleza defensiva. Después vino una etapa que prácticamente cambió su carrera, el Mallorca de España. Ahí armó un equipo de los más competitivos a finales de los 90. Ganó la Supercopa de España y llevó al club a disputar una final de Recopa Europa, algo que hasta hoy sigue siendo recordado como una locura histórica para un equipo chico de la Liga de España. Cooper transformó a Mallorca en un cuadro durísimo de enfrentar, intenso para marcar y peligrosísimo de contragolpe. Ese rendimiento hizo que Valencia apostara por él, y ahí llegó probablemente el punto más alto de su carrera. Con el cuadro Che alcanzó 2 finales consecutivas de Champions League en las temporadas 1999-2000 y 2000-2001. Eso sí, perdió ambas, pero competirle mano a mano a las potencias europeas con un plantel mucho más corto acabó consolidando su prestigio internacional. Además, también ganó una Supercopa de España y dejó una imagen de entrenador extremadamente competitivo. Luego llegó al Inter de Milán, donde tuvo campañas bastante irregulares. Estuvo muy cerca de ganar la Serie A en el 2002, pero terminó perdiendo el campeonato en la última fecha en una definición traumática para los italianos. Esa derrota marcó bastante su etapa en el club y también empezó a instalar la etiqueta de técnico subcampeón, algo que injustamente persiguió a Cooper durante muchos años, porque si bien perdió finales importantes, también es cierto que llevó equipos sin tanto poder económico a competir en la élite europea. Después de su paso por Italia, pasó por clubes como el Betis, el Parma, el Racing Santander, Aris Salónica y el Orduspor, aunque ya lejos del impacto que había tenido en sus mejores años. A la par comenzó a dirigir a selecciones nacionales, donde encontró cierta estabilidad. Estuvo en Georgia, Uzbekistán, Congo, Siria y especialmente en Egipto, donde realizó una campaña bastante recordada. Con los faraones consiguió algo que parecía imposible: clasificar al Mundial de Rusia 2018, después de 28 años de ausencias. Además llegó a la final de la Copa Africana de Naciones en el 2017, perdiéndola ante Camerún. Ahí volvió a demostrar algo que caracteriza muchísimo a sus equipos: competitividad extrema en torneos cortos. Sus selecciones no eran espectaculares, pero sí muy ordenadas, intensas y complicadas de superar. Según los análisis que hicimos, es un técnico de perfil defensivo, utilizando normalmente sistemas como el 4-4-2 o el 4-2-3-1. Sin embargo, tiene fortalezas que pueden encajar muy bien en este Universitario. Primero, el orden táctico. Los equipos de Cooper casi nunca son caóticos, siempre priorizan el equilibrio, el retroceso rápido y la concentración defensiva. Segundo, la experiencia. Ha dirigido finales europeas, eliminatorias mundialistas, torneos continentales y vestuarios pesados. No es un técnico que se vaya a marear por la presión del monumental o por el ruido mediático del fútbol peruano. Otra fortaleza importante es que suele potenciar grupos más que individualidades. En la U eso podría caer perfecto porque el equipo que dejó Jorge Fossati justamente se caracteriza por el funcionamiento colectivo. La U del Nono era intensa, ordenada y muy fuerte mentalmente. No dependía solamente de una figura, sino del trabajo grupal. Y ahí aparece una coincidencia clara entre ambos entrenadores. Aunque también hay debilidades que generan dudas. Cooper muchas veces prioriza tanto el orden defensivo que sus equipos terminan perdiendo agresividad ofensiva. Y eso podría generar cierto conflicto con la exigente hinchada crema. Además, varios de sus últimos trabajos fueron en selecciones y no en clubes grandes con competencia semanal intensa, por lo que adaptarse otra vez al ritmo diario podría tomarle tiempo. Otro punto importante es que Cooper no dirige hace 2 años, aunque un dato que pasa desapercibido es que en los últimos 13 años solo dirigió a puras selecciones. El último club que dirigió fue el Al Ghazal de Emiratos Árabes Unidos en el 2013, y este es un dato que deben tener muy en consideración. También está el tema físico y metodológico. El fútbol moderno cambia muchísimo, y muchos críticos consideran que Cooper pertenece a una generación más conservadora tácticamente. Hoy los equipos buscan presión alta constante, salida limpia y ataques mucho más dinámicos. Sus planteamientos, en cambio, suelen ser más pragmáticos, y aunque eso no necesariamente es algo malo, sí podría generar debate entre quienes esperan una evolución futbolística más agresiva en la U. De todas maneras, hay cosas muy interesantes. Actualmente la U tiene jugadores muy fuertes, intensos, de mucho recorrido, siendo justo el tipo de futbolistas que suele gustarle a Cooper. Universitario necesita un técnico que no solo juegue bonito, sino que sepa sostener resultados, manejar momentos de presión y competir internacionalmente. Ahí la experiencia de Cooper pesa muchísimo, mucho más de los técnicos que se plantearon hasta ahora.
Eso sí, si realmente llega, la directiva merengue tendría que romper el chanchito, porque este es un entrenador de recorrido europeo, finales de Champions y cartel internacional. Será un golpe mediático enorme para el fútbol peruano, pero por ahora no hay nada oficial. Se rumorea que el lunes podría haber algún tipo de anuncio. Vemos entonces cómo acaban todas estas mini novelas en ATE. Ustedes son lo máximo. Nuestra comunidad logró la meta de suscriptores, por lo que tendremos el sorteo de la camiseta de fútbol en el canal. Atentos porque les traeremos más premios. Esta vez una pelota oficial si llegamos a la meta de 134.000 suscriptores, ya que el 51% de usuarios ven mis videos pero no se suscriben. Mejoremos ese número y seguiremos con más sorteos en el canal. Recuerda que hoy es un gran día y si no mañana, te prometo que lo va a hacer. Bendiciones desde el Perú profundo.